Muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Nos alegramos mucho de que volváis a estar aquí presentes de modo virtual. Como sabéis, el Seminario Permanente Leibniz tiene por objeto, pues, que con la excusa de las circunstancias actuales que padecemos, por decirlo así, pues encontremos la ocasión de reunirnos mensualmente para leer y comentar los textos de Leibniz. No me voy a entretener, lo que voy a hacer va a ser presentar al profesor, al doctor Roberto Casales, que hoy se va a encargar de comentar uno de los parágrafos de la de Odisea. Roberto Casales es doctor en filosofía por la UNAM y actualmente es profesor investigador y director académico de la Facultad de Filosofía de la UPAEP en Puebla, México. Eh, a él, la mayoría lo conoceréis, ha publicado 4 libros monográficos sobre Leibniz y otros temas, entre los que destacan Justicia, Amor e Identidad en la ontología monadológica de Leibniz, Imperativo categórico y carácter, una introducción a la filosofía práctica de Kant. Así, ahí lo tiene Juan, lo podéis ver, enfócalo. Sí. Además de una amplia selección de ediciones, compilaciones y artículos sobre el pensamiento de Leibniz y otros pensadores. El texto que hoy él va a comentar es el parágrafo 89 de la primera parte de la Teodicea. Y como sabéis, la estructura del seminario consiste en que tras esta breve presentación, pues él durante 30, 40, 45 minutos lleva a cabo su comentario y su exposición sobre los contenidos de este texto. Y posteriormente, pues durante media hora, 40 minutos, habrá un turno de palabra moderado por José Antonio Gutiérrez, el coordinador de este seminario, para que, bueno, le planteemos las preguntas que consideremos necesarias o para que discutamos cualquier tema que suscite su exposición introductoria. Pues nada, ya con esto le doy la palabra y bueno, bienvenido y muchas gracias por aceptar la participación en el seminario, Roberto. No, pues las gracias son mías por haberme invitado y sobre todo pues me da mucho gusto poder estar acá viendo muchos nombres que quizás no los identificaba de rostro, que me da mucho gusto ahora poderlos identificar de rostro, pero que los he leído y que pues eso me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Al mismo tiempo me da un poco de nervio porque sé que pues me falta todavía mucho recorrido para estar en las grandes ligas, pero yo agradezco muchísimo a Juan y a Manolo que me consideraran para este seminario. Y yo de lo que voy a hablar es del parágrafo 89 de la primera parte de los ensayos de Teodicea, que es un parágrafo que a mí me ha llamado mucho la atención. Ahorita digamos, yo voy a tener un poco más a lo que tengo redactado, que se me facilita más hablar así. Entonces, empiezo con una lectura del parágrafo en cuestión, ¿no? Dice, pero la traducción y la deducción son igualmente inexplicables cuando se trata de hallar el origen del alma. No sucede lo mismo con las formas accidentales porque no son más que modificaciones de la sustancia y su origen no puede explicar, se puede explicar, perdón, por la deducción, es decir, por la variación de las limitaciones de la misma manera que el origen de las figuras. Pero es otra cosa cuando se trata del origen de una sustancia cuyo comienzo y destrucción son igualmente difíciles de explicar. Sennert y Sperling no se han atrevido a admitir la subsistencia y la indestructibilidad de las almas de las bestias o de otras formas primitivas, aunque las reconozcan como indivisibles e inmateriales. Pero es que ellos confunden la indestructibilidad con la inmortalidad, por la que se entiende que en el hombre no solo subsiste el alma, sino también la personalidad. O sea, al decir que el alma del hombre es inmortal, se hace subsistir lo que hace que sea la misma persona, la cual guarda sus cualidades morales al conservar la conciencia o el sentimiento reflexivo interno de lo que ella es, y esto la hace capaz de castigo y recompensa. Pero esta conservación de la personalidad no tiene lugar en el alma de las bestias, y por esto yo prefiero decir que ellas son imperecederas a llamarlas inmortales.
Sin embargo, este error parece haber sido causa de una gran inconsecuencia en la doctrina de los tomistas y de otros buenos filósofos que han reconocido la inmaterialidad o la indivisibilidad de todas las almas sin querer reconocer su indestructibilidad, con un gran perjuicio para la inmortalidad del alma humana. Johannes Scotus, es decir, el escocés, lo que significa en otras ocasiones el Inverness o el Erígenes, célebre autor del tiempo de Luis el Piadoso y de sus hijos, era partidario de la conservación de todas las almas y no veo por qué ha de haber menos inconveniente en hacer durar los átomos de Epicuro o de Gassendi que en hacer subsistir todas las sustancias verdaderamente simples e indivisibles, que son los únicos y verdaderos átomos de la naturaleza. Y Pitágoras tenía razón al decir en general con Ovidio, las almas carecen de muerte. Más allá de que este pasaje se circunscriba a la discusión sobre el origen del alma y en concreto de las formas, tema que Leibniz discute desde el parágrafo 86 de sus ensayos de teoría en relación al problema del pecado original, la tesis central de este parágrafo, y que es lo que más me interesa, consiste no solo en afirmar la subsistencia de toda sustancia simple, sino también en distinguir la inmortalidad del alma racional de la indestructibilidad de las. Curiosamente, se trata de un pasaje que Leibniz relaciona con el parágrafo 4 de su monodología, donde establece que tampoco hay que temer disolución alguna, ni es concebible manera alguna por la Se congeló tu imagen, Roberto, y se fue el sonido. Sí, se cortó. ¿Se ha cortado? ¿Se ha ido? Creo que ha perdido la conexión, sí. Vale, vamos a Aprovecho para, saludarlos a todos, perdón que llegué tarde. Leonardo, no sé si tú o alguien tiene el teléfono de... ¿Qué tal? Buenas Sí, de tardes. Roberto. Bueno, Ah, no, ahí está Sí, Roberto otra vez. Sí. ¿verdad? Perdón. Se fue, ¿verdad? Perdón. No pasa nada. No pasa nada, se cortó. ¿Hasta dónde escucharon? Perdón. Se fue cuando estabas comentando el parágrafo 4 de la monadología. Perfecto, dice. Esto se debe al principio a que las mónadas poseen una naturaleza simple, un argumento que aparece tanto al inicio del parágrafo 2 de sus principios de la naturaleza y la gracia, como también en sus anotaciones de 1696 sobre la conversación de Van Helmont con la lectora Sofía, donde afirma que toda alma es incorruptible, dado que lo que no tiene partes no puede corromperse. A mí este argumento particularmente me recuerda a sus orígenes platónicos, concretamente en el Fedón, en el argumento de la afinidad, lo que se llama el argumento de la afinidad, donde Platón dice que el alma es inmortal, dado que es simple y lo simple no le compete el descomponerse. Dice, a partir de lo cual se sigue que la corruptibilidad o disolución es algo que solo compete a los seres compuestos y no a los seres implíciter, de modo que para que algo se pueda corromper, en efecto, es necesario que pueda descomponerse o disolverse en las partes que lo componen. Esto ocurre, por ejemplo, con las máquinas artificiales y otros cuerpos no orgánicos, los cuales, por muy organizada que pudieran estar, a estos solo los podemos considerar como un ejército o un rebaño, o como un estanque lleno de peces, o como un reloj compuesto de relojes y de ruedas. Para Leibniz, de hecho, todo cuerpo, sea orgánico o no, constituye un agregado de sustancias que, si bien pueden conformar otra serie de cuerpos u órganos de menor dimensión, como ocurre con las máquinas naturales, suponen la existencia de sustancias simples o mónadas, sin las cuales carecerían de toda realidad. Si no hubiera algunas sustancias indivisibles, los cuerpos no serían reales, sino solo apariencias o fenómenos como el iris, puesto que quedaría suprimido ciertamente todo fundamento de la composición. Leibniz sostiene en efecto que, si no hubiera otro principio de identidad en los cuerpos que el que acabamos de señalar, nunca un cuerpo subsistiría más de un momento. De ahí que toda mónada, incluidas las almas y los espíritus, sean subsistentes y que incluso el animal sea subsistente
aunque en este caso, como señala Leibniz en el parágrafo 77 de su monodología, su máquina a menudo perezca en parte y pierda o adquiera despojos orgánicos. Si las mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza que entran en los compuestos y éstas no están sujetas a disolución o descomposición, como se sugiere en los primeros parágrafos de su monodología, se sigue que en rigor no hay ni generación ni muerte, sino como afirma en el primer boceto de su nuevo sistema, solo desenvolvimiento o envolvimiento, aumentos o disminuciones de animales ya formados y siempre subsistentes en vida, aunque con diferentes grados de sensibilidad. Con esto, Leibniz se refiere no a un tipo de disolución del alma, sino a un desenvolvimiento o envolvimiento prioritariamente del cuerpo, aunque también afecta al alma en lo que respecta a su naturaleza perceptual y apetitiva, de manera que el alma solo cambia de cuerpo poco a poco y por grados, de modo que nunca está despojada en un solo instante de todos sus órganos, ni se produce nunca en sentido estricto ni una completa generación, ni una muerte perfecta, a saber, la que consiste en la separación del alma. Esta caracterización de la generación y la muerte como desenvolvimiento o envolvimiento, tal y como resume en sus consideraciones sobre los principios de la vida de 1705, supone que, cito, no hay parte de materia que no esté dividida actualmente y que no contenga cuerpos orgánicos, que hay asimismo almas por doquier, como hay por doquier cuerpos, que las almas y los mismos animales subsisten siempre, que los cuerpos orgánicos no están nunca sin almas y que las almas no están nunca separadas de todo cuerpo orgánico, aunque sea verdad, sin embargo, que no hay porción de la materia de la que se pueda decir que esté siempre asignada a la misma alma. La ontología monodológica de Leibniz, así, comprende un vitalismo radical en el que no solo no hay nada inculto, ni estéril, ni muerto en el universo, ya que hasta en la parte más pequeña de la materia encontramos un mundo de criaturas, sino que además, como sostiene en su discurso de metafísica, suponiendo que los cuerpos son sustancias y poseen formas sustanciales y que los demás animales tienen alma, se está obligado a reconocer que estas almas y estas formas sustanciales no podrían perecer totalmente, es decir, que ninguna sustancia perece, si bien puede convertirse en otra enteramente distinta. No es raro, en consecuencia, que el hanoveriano caracteriza a las mónadas como principios de vida o entelequias primeras que constituyen la fuerza primitiva de la acción, así como tampoco es raro que, siguiendo los descubrimientos realizados por Banton van Leeuwenhoek con su microscopio, conciba cada porción de materia como un jardín lleno de plantas o un estanque lleno de peces en el que no solo cada rama de planta, cada miembro del animal, cada gota es a su vez otro mundo de criaturas, sino que esto mismo se da también en la tierra y el aire interpuestos entre las plantas del jardín o en el agua interpuesta entre los peces, aunque estos no sean en absoluto planta ni pez. Acorde con Leibniz, el mundo es un todo dinámico compuesto por una infinidad de criaturas repartidas por toda la naturaleza, las cuales, sin embargo, dada su sutileza y tamaño, para nosotros resultan imperceptibles, casi como podría parecer en un estanque colocado a una distancia desde la que se viera un movimiento confuso y un hervor, por llamarlo así, de peces del estanque sin distinguir los peces mismos. Esto no significa, sin embargo, que cada porción de la materia esté animada y que por tanto constituye un cuerpo orgánico, pues como señala en sus consideraciones sobre los principios de la vida, no decimos que un estanque lleno de peces es un cuerpo animado, aunque el pez lo sea. Si bien es cierto que Leibniz admite que hay vida por doquier, de modo que una simple gota contiene una infinidad de criaturas, solo podemos decir en sentido estricto que un cuerpo es orgánico, de acuerdo a su parágrafo, con el parágrafo 3 de los principios de la naturaleza y la gracia, cuando forma una especie de autómata o máquina de la naturaleza, que es máquina no solo en el todo, sino incluso en las partes más pequeñas que quepa notar. Es decir, cuando una serie de órganos compuestos a su vez de otra infinidad de pequeños órganos
concurren con la mónada primaria para la formación de la sustancia corpórea orgánica, sea animal o planta. Si mi lectura de Leibniz es correcta, esto último es fundamental para comprender el pasaje en cuestión, en especial para entender el primer tipo de subsistencia al que alude el hannoveriano, esto es, a la indestructibilidad de las almas y de otras formas primitivas de vida que escapan a nuestra percepción. Que la generación y la corrupción en Leibniz sean entendidas como meros desenvolvimientos o envolvimientos de los vivientes y no como un comienzo y término radical, actos que solo competen a Dios y no a la naturaleza, significa que la máquina del viviente, en cuanto que consta de infinidad de órganos implicados unos en otros, no puede ser destruida en absoluto, ni tampoco nacer en absoluto, solo disminuir y crecer, involucionar y evolucionar. Esto se hace patente en el nacimiento de un ser vivo, el cual supone, según Leibniz, tanto la existencia de semillas preformadas como la transformación de los vivientes preexistentes en estas. Mientras que lo primero supone la preformación orgánica completa en las semillas de los cuerpos que nacen, contenidas en las de los cuerpos de los que han nacido hasta llegar a las semillas primeras, lo segundo implica que hay pequeños animales en las semillas de los grandes que por medio de la concepción toman un nuevo revestimiento del que se apropian, que les proporciona medio para alimentarse y crecer a fin de pasar a un teatro mayor y producir la propagación del animal grande, como cuando las mariposas nacen de los gusanos de seda. Así como la generación supone en Leibniz la preexistencia de pequeños animales en las semillas, como ocurre con los animales espermáticos, de la misma forma sucede con la muerte, que es solo aparente, ya que es razonable que lo que no comienza naturalmente no acabe tampoco naturalmente en el orden de la naturaleza. Así, quitándose su máscara o sus harapos, vuelven tan solo a un teatro más sutil, en donde pueden ser, sin embargo, sensibles y estar bien regulados como en el teatro mayor. Para Leibniz, en efecto, la muerte no es más que una contracción del animal, pues ninguna sustancia incorpórea, como reitera en su correspondencia con Conrich, puede destruirse aunque el cuerpo del animal se encuentre en un flujo perpetuo, cuyas partes entran y salen de ahí continuamente. Vemos, por tanto, que este flujo perpetuo no implica que el animal se pierda, ya que su máquina, según su nuevo sistema, sigue siendo siempre esa misma máquina que ha sido, transformándose únicamente por los diferentes pliegues que adopta, unas veces extendida, otras replegada y como concentrada cuando creemos que ha desaparecido, a partir de lo cual podemos sacar 4 consecuencias. En primer lugar, como sostiene en su De modo botánica de 1701, que las plantas y animales, o por decirlo en una palabra, los cuerpos orgánicos que produce la naturaleza, son máquinas aptas para perpetuar ciertas funciones. En segundo, que esto solo es posible en la medida en que los animales son inengendrables e imperecederos, de modo que estos tan solo se envuelven, se revisten, se desnudan, se transforman. En tercer lugar, que esto último implica que tanto en la generación como en la corrupción no hay metempsicosis, sino metamorfosis, esto es, que los animales cambian, toman y dejan solo partes, lo cual ocurre poco a poco y por pequeñas partículas insensibles, pero continuamente en la nutrición y de un solo golpe de manera notable, aunque raramente en la concepción y en la muerte, que les hace adquirir o perecer mucho de una vez. Finalmente, tal y como señala Leibniz en una carta a Desboses fechada el 16 de octubre de 1706, que la entelequia cambia su cuerpo orgánico o materia segunda, pero no cambia su materia primera, de forma que podemos afirmar que esta última es la que acompaña al alma tras la muerte, pues la materia primera es esencial a cualquier entelequia y no se separa nunca de ella, ya que le da completud y es la misma potencia pasiva de toda la sustancia completa. Leibniz, en este sentido, afirma en su correspondencia con de Volder que la mónada completa se forma tanto de la entelequia primitiva o alma como de su materia prima o potencia pasiva primitiva.
Ahora bien, a pesar de que el alma de todo viviente es indisoluble y por tanto imperecedera o indestructible, razón por la cual Leibniz afirma que las almas o los principios de vida no cambian nada en el curso ordinario de los cuerpos, esto no significa que el alma no sufra ningún tipo de alteración interna cuando alguna de esas transformaciones ocurre con su cuerpo. Esto se debe en principio a su sistema de la armonía preestablecida, en virtud del cual se afirma que cada sustancia ha sido creada en su origen de tal manera que todo le sucede en virtud de sus propias leyes o inclinaciones, de un modo que concuerda perfectamente con lo que sucede en todas las otras. De manera que incluso cuando las almas siguen sus leyes, que consisten en un cierto desenvolvimiento de las percepciones según los bienes y los males, y los cuerpos siguen también las suyas, que consisten en las reglas del movimiento, ambas actúan como si el uno influyese en el otro. De ahí que Leibniz repare en dos cosas. En primer lugar, en el estado de aturdimiento o adormecimiento en el que quedan sumidas las almas con la muerte o algún otro accidente. Estado en el que el alma no difiere de una simple mónada, pero que, como sostiene en el parágrafo 20 de su monodología, no es duradero. En segundo lugar, en el tipo de cambio que experimentan los espíritus, ya sea en la transformación que tienen sus animales espermáticos tras la concepción, los cuales al ser elegidos se elevan al grado de la razón y a la prerrogativa de los espíritus, o sea, en la muerte, donde no solo se conserva su sustancia, sino también su cualidad moral. En relación a lo primero, tal y como Leibniz observa en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, a pesar de que ningún trastorno de los órganos visibles puede llevar al ser vivo a una completa confusión de las cosas o a destruir todos los órganos y privar al alma de todo su cuerpo orgánico y de los residuos imborrables de todas las impresiones precedentes, la muerte produce por cierto tiempo en el alma un efecto parecido al vértigo, donde se da una gran multitud de pequeñas percepciones en las que no se distingue nada. De modo que el alma incluso carece de placer y dolor, pues estas son percepciones captables. Para Leibniz, en efecto, que el alma se distinga de las meras entelequias en virtud de que su percepción es más distinta y va acompañada de memoria, esto es, que se eleva al grado de la sensación e incluso en ciertos casos, al de la percepción sensible, como ocurre en el caso del jabalí, que advierte a una persona que le grita y va derecho hacia dicha persona, aunque hasta entonces no había tenido de ella más que una percepción pura, pero confusa como de todos los demás objetos que caían en su campo visual y cuyos rayos hieren en su cristalino. No significa que ésta solo posea percepciones distintas o sensaciones. Esta es una diferencia sustancial, por ejemplo, con Descartes, ¿no? Descartes sí cree que todo pensamiento, que toda percepción es apercibida, es consciente. Leibniz no. De acuerdo con el parágrafo 64 de sus ensayos de Teodicea, en el alma hay no solamente un orden de percepciones distintas que constituye su poder, sino también una serie de percepciones confusas o de pasiones que forman su esclavitud, y que son el tipo de percepciones que el alma tiene cuando sus órganos se contraen con la muerte. En efecto, dado que por su propia naturaleza una sustancia no puede existir sin acción, y que esa acción interna de la mónada consiste no solo en tener percepciones, sino también en tender de una percepción a otra, donde la percepción es aquel estado transitorio que envuelve y representa una multitud en la unidad, y el apetito es la acción del principio interno que realiza el cambio o paso de una percepción a otra, se sigue que en todo momento existen en nosotros infinidad de percepciones, incluso cuando muchas de estas percepciones sean tan pequeñas y no tengan nada que permita distinguirlas por separado. De ahí que incluso en este estado de aturdimiento temporal, el alma siga percibiendo, aunque esas percepciones insensibles no sean susceptibles de ser apercibidas. La muerte en este sentido produce en el alma un estado de aturdimiento temporal donde el alma solo posee este segundo tipo de percepciones insensibles. Si bien el alma conserva siempre trazos o huellas de sus percepciones pasadas y por tanto también trazos de lo que siempre ha sido,
y marcas de lo que siempre será, para Leibniz solo los espíritus poseen el privilegio de mantener su personalidad propia, en cuanto que algunas de esas huellas, para un espíritu superior, resultan cognoscibles, aun cuando el propio individuo ya no las siente, es decir, cuando ya no tiene un recuerdo expreso de ellas. De ahí que en relación con lo segundo, el alma inteligente, conociendo lo que es ella y pudiendo decir ese yo que dice mucho, no solamente permanece y subsiste en sentido metafísico, mucho más que las otras cosas, sino que además pertenece a la misma en sentido moral y constituye el mismo personaje. Así, mientras que los animales y las demás vivientes experimentan una infinidad de transformaciones a lo largo de su existencia, como afirma en el parágrafo 34 de su discurso de metafísica, los espíritus se crean en el tiempo y están exentos de estas revoluciones tras la muerte, pues tienen un vínculo muy particular con el ser soberano, un vínculo, digo, que deben conservar. Los espíritus en este sentido, aunque también experimentan un tipo de generación y corrupción aparente, ambas, además de que solo se dan una vez, son de una naturaleza distinta a la de los animales, tal y como se puede apreciar respecto de la primera en el parágrafo 397 de sus ensayos de Teodicea. Cito, incluso he mostrado un cierto término medio entre una creación y una preexistencia completa al encontrar conveniente decir que el alma preexiste en las semillas desde el comienzo de las cosas, no era más que sensitiva, pero que ha sido elevada al grado superior que es la razón, cuando el hombre, al que esta alma debe pertenecer, ha sido concebido y que el cuerpo organizado que acompaña siempre a esta alma desde el comienzo, pero bajo muchos cambios, ha sido determinada a formar el cuerpo humano. Por más transformaciones que experimente un animal, el tipo de cambio que esto conlleva no implica nunca que el alma sensitiva de estos vivientes se eleve al grado de la razón, como sí ocurre con los animales espermáticos de los seres humanos. Las almas de los animales espermáticos humanos no son racionales y no lo llegan a ser sino cuando la concepción los determina la naturaleza humana. Algo semejante ocurre en el caso de la muerte, cuyo estado de aturdimiento no solo dura relativamente menos tiempo que el de los animales, sino que además presupone la conservación de su identidad personal, esto es, del personaje que les ha correspondido en la ciudad de Dios y por consiguiente también el recuerdo. Dada la peculiar relación que tienen los espíritus con Dios, quien actúa simplemente como autor y como maestro con las criaturas que no poseen razón, pero actúa como padre y como jefe con las almas que le pueden... Perdón, que se volvió a... Nuevamente. Sí, se cortó de nuevo, pero ya está. Ahora. Perdón, sigo, perdón. Dada la peculiar relación que tienen los espíritus con Dios, quien actúa simplemente como autor y como maestro con las criaturas que no poseen razón, pero actúa como padre y como jefe con las almas que le pueden conocer y querer, se siguen dos cosas. Por un lado, que solo los espíritus son hechos a su imagen, son como de su linaje o como hijos de la casa, ya que solamente ellos pueden servirle libremente y actuar con conocimiento e imitación de la naturaleza divina. Por otro lado, que al ser imagen de la divinidad y elevarse al grado de la razón y del conocimiento reflexivo, solo los espíritus pueden pensar en eso que se llama yo y considerar que esto o aquello está en nosotros, sin lo cual no es posible atribuirles cualidad moral alguna. Si bien Leibniz admite que los animales poseen un tipo de percepción sensible que les permite dar cuenta del contenido de sus percepciones más notables, como lo son las sensaciones de placer o dolor, también sostiene que solo los espíritus poseen la facultad de reflexionar y por tanto también un tipo de percepción que les permite dar cuenta de su ser y su obrar. Acorde con Leibniz, esta percepción reflexiva o conciencia consiste en la reflexión sobre una acción o la memoria de una acción que reconocemos como nuestra, la cual incluye la verdadera sustancia misma, o sea, el yo. En virtud de esta conciencia, como sostiene el hannoveriano
en una carta a Burnet fechada el 2 de agosto de 1704, no solo me represento mi acción, sino que también pienso que es mía o que soy yo quien hace o ha hecho esta acción, lo cual es fundamental para que pueda concebirme como un agente moral al que le podemos imputar responsabilidad moral por sus actos. Así, en resumen, dado que solo los espíritus son conscientes de su ser y su obrar, de modo que pueden ascribirse la causalidad de sus actos, solo estos pueden poseer una cualidad moral y constituir la misma persona, capaz, por tanto, de sentir castigos y recompensas, que es lo que también se conserva cuando hablamos de la inmortalidad del alma humana. Que Dios conserve no solamente la sustancia de los espíritus, sino también su persona, por ende, significa que los espíritus, tras la muerte, que es solo aparente, conservan no solo su misma naturaleza individual, como ocurre también con los demás vivientes, sino también aquella cualidad moral o identidad personal, de modo que sepan siempre lo que son, pues de otro modo no serían susceptibles de recompensa ni de castigo, lo que sin embargo forma parte de la esencia de una república, pero es especialmente de la más perfecta, en la que nadie podría descuidarse. Se trata pues de una cualidad moral que se conserva idéntica incluso después de la muerte, ya que si bien la muerte nos sumerge en un estado de aturdimiento en el que no podemos distinguir nada, como cuando estamos dormidos por un ensueño profundo y sin ensueños, para encontrar la identidad moral por sí mismo, basta que haya un vínculo medio de conciencia entre un estado próximo o incluso un poco alejado de otro, cuando algún salto o intervalo olvidado se mezcle en ello. Para Leibniz, en efecto, la identidad real y personal se encuentra de hecho con la máxima seguridad mediante la reflexión actual e inmediata, ya sea mediante el recuerdo de estos intervalos o por el testimonio coincidente de los demás. La inmortalidad de los espíritus, tal y como afirma en su discurso de metafísica, no consiste exclusivamente en la subsistencia perpetua que conviene a todas las sustancias, sino en la subsistencia de la conciencia o recuerdo de su identidad personal. Mientras que para la indestructibilidad es necesario que el alma del viviente conserve tanto sus impresiones precedentes como la tendencia a lo que será, la inmortalidad solo es posible en la medida en que los espíritus pueden recordar sus apercepciones pasadas, de forma tal que, si alguien nos dirige o si nosotros mismos nos dirigimos hacia nuestros pensamientos precedentes, sabríamos que los tuvimos. Así como las albas conservan siempre huellas o trazos de sus percepciones pasadas, asimismo la persona conserva el conocimiento de sí y, por tanto, el recuerdo de su propio ser y obrar, ya que, como Leibniz afirma en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, si el hombre moderno no tuviese ningún medio interno o externo de conocer lo que ha sido, por lo que atañe a la moral, sería como si no lo hubiese sido. Tesis que también se puede apreciar en el siguiente ejemplo. Dice Leibniz: supongamos que alguien de repente tuviera que convertirse en rey de China, pero a condición de olvidar lo que ha sido, como si acabara de nacer absolutamente de nuevo. No es lo mismo en la práctica o en cuanto a los efectos de lo que uno puede percatarse que si tuviera que ser aniquilado y hubiera de ser creado en el mismo instante en su lugar un rey de China. Ese alguien no tiene razón alguna para desear semejante cosa. Más allá de que el sujeto desee o no conservar su misma identidad personal, la inmortalidad así entendida tiene un papel fundamental en lo que respecta a la ciudad de Dios, que es lo que le da sentido a cada una de las acciones de los espíritus, en la medida que, según su nuevo sistema, hay que juzgar que el espíritu debe figurar siempre en este universo del modo más apropiado para contribuir a la perfección de la sociedad de todos los espíritus que constituye su unión moral en la ciudad de Dios. Para Leibniz, en efecto, la ciudad de Dios es el estado más perfecto que sea posible bajo el más perfecto de los monarcas y como lo más elevado y divino que hay en las obras de Dios. De ahí que esta sociedad de los espíritus debe regirse acorde con su de rerum originatione radicali,
de 1697, según la ley misma de justicia, que ordena que cada uno participe de la perfección del universo con la propia felicidad en proporción a la propia virtud, y con su afán por el bien común, afán con lo que se determina eso que llamamos caridad y amor de Dios. Si los espíritus perdieran irremediablemente la conciencia o el conocimiento reflexivo de su propia identidad personal, como si borráramos por completo su cualidad moral, no habría forma de imputarle responsabilidad moral por sus actos, ni en conclusión, modo de restablecer la justicia universal, ya que, como señala Leibniz al final de su monología, bajo este gobierno perfecto, no habrá en absoluto una buena acción que no tenga recompensa, ni una mala sin castigo, y todo debe suceder por el bien de los buenos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Al final ha sobrado tiempo de la discusión, de la exposición incluso. Así que bueno, si queréis comenzamos con la fase de discusión. Para pedir la palabra simplemente escriban la palabra turno en el chat y así por orden iremos haciendo los comentarios. Tenemos unos 30 o 40 minutos más bien para la discusión, así que vamos a intentar un poco que las intervenciones sean breve para que pueda participar el mayor número de gente posible. Ya hay una palabra pedida de Josep y después Óscar Miguel. Enciende el micro, Josep. Ángulo inferior izquierdo. No sé si lo estás buscando. Tienes cara de estar buscándolo. Bueno, depende de la aplicación que estés usando. Es que sale como encendido, pero no se escucha. Quizás es un problema. Exactamente. Con el micrófono. Vale, pues voy a probar a activárselo de nuevo. Creo que es un problema con su micrófono porque está activado, pero no se le escucha. Ponla por escrito, Josep, si te parece. Exacto. Mientras, Josep, si te pones cascos, funcionarán como auriculares. A mí también me pasa lo mismo si no me los pongo. Si os parece bien, mientras va planteando Josep la pregunta por escrito, prueba lo de los cascos, que tome la palabra el siguiente, que sería Óscar Esquisabel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por esta bella exposición tan completa, que abarca tantos puntos. Yo te quería plantear un par de preguntas que tienen que ver con la subsistencia del alma, especialmente de los espíritus, después de la muerte. Sobre todo hay muchas preguntas que suscita esto, pero esto que me suscitó tu exposición, pero sobre todo querría preguntarte estas dos que son bastante tradicionales, alguna de ellas es bastante tradicional, y es la siguiente. Vos dijiste que cuando muere el cuerpo, es decir, cuando se produce la muerte física, la entelequia conserva una materia prima. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, sí, sí. Bien. Conserva una materia prima que es una materia inescindible de la entelequia. Eso me hace pensar, me hace plantear esta pregunta. De alguna manera, cuando se produce la muerte física, ¿se produce la desaparición de todo cuerpo o algún cuerpo queda? Porque es un tema clásico, eso no afecta solo a Leibniz. Uno puede remontarse a la filosofía de la Edad Media y más allá también a la patrística, ¿no? El hecho de si queda algo de cuerpo en la vida, algún tipo de cuerpo, algo de materia,
incluso una materia sutil, o se produce una separación completa de todo cuerpo. Sí, en última instancia, cuando el cuerpo físico muere, ¿el alma se despoja de todo cuerpo o queda algún cuerpo para Leibniz? Y la otra cuestión, que también tiene que ver con la vida después de la muerte, es un problema que vos planteaste y que creo que Leibniz no lo soluciona del todo, que es que cuando se muere físicamente, ¿qué ocurre después de la muerte? Porque él plantea la idea de que el alma entra en un adormecimiento. Pero entonces, ese adormecimiento, ¿cómo se relaciona con una vida transmundana? Porque estamos adormecidos hasta que somos reclamados para el juicio final, o ya cuando pasamos o salimos del mundo físico, ingresamos como espíritus conscientes a otro mundo que no es físico o que tiene alguna otra cualidad distinta del mundo físico. Es un tema interesante, aunque no a todos les puede interesar, pero no sé si soluciona Leibniz esa cuestión, que tiene que ver naturalmente con cuestiones teológicas y con la cuestión de la vida después de la muerte, ¿no? Bueno, esas son mis dos preguntas. Bueno, son dos preguntas bastante complejas. La primera, yo creo que Rodolfo Facio tendría más elementos para contestarla por el artículo brillante que publicó en Dianoya, donde ha hecho un trabajo bastante interesante sobre todo eso. Bueno, es el que yo he leído, pero sé que hay más y que los tengo ahí en la lista de lecturas. De entrada habría que decir que hay como varios problemas al momento de hablar de la materia prima, porque nunca queda claro. Es como de esos temas donde hay bastante confusión en Leibniz, porque de entrada, y es uno de los temas que a mí me hace bastante ruido, porque describe la entelequia, la fuerza primitiva para la acción, como el alma, pero después dice en este tipo de pasajes, tanto esta correspondencia con Desbosés como con De Volder, que la mónada completa se forma de entelequia y materia prima. Son como pasajes bastante peculiares, porque uno da por sentado que el alma es entelequia y después resulta que la mónada completa tiene como esa estructura ilemórfica de materia y forma, que es bastante peculiar, porque tampoco esa materia tampoco es la materia segunda, tampoco es el cuerpo del viviente en sentido estricto, con lo cual Leibniz es como bastante incisivo en decir constantemente que el alma jamás se despoja del cuerpo. Aquí hay una diferencia radical al menos con la tradición cristiana, por ejemplo, porque en la tradición cristiana la muerte sí implica la separación de alma y cuerpo, y en Leibniz no hay separación estrictamente del cuerpo. El alma nunca se despoja del cuerpo, sino que se contrae a su mínima expresión. Incluso hay algunos pasajes donde llega a decir que conserva los órganos, pero con esa contracción, con la parte más esencial. A mí me da la sospecha de que esa parte esencial sería la materia prima. Ahora, no es exactamente la misma máquina, digamos, porque si, están todos estos pasajes donde Leibniz da a entender que la máquina constantemente, que esto hace mucho sentido, por ejemplo, cara a la biología contemporánea, donde la misma biología nos dice que los cuerpos es un conjunto de organismos y el cuerpo constantemente está cambiando y el cuerpo constantemente está renovando sus células, constantemente está cambiando. Y sin embargo conserva la misma estructura, sin embargo conserva la misma unidad, y lo que le da esa unidad al cuerpo sería el alma. Habría que ver un poco, desarrollar un poco más todo el tema del estatuto ontológico del cuerpo, verlo en relación, por ejemplo, porque ahí Leibniz tampoco es claro en algunos pasajes en relación al cuerpo, a los cuerpos que no son orgánicos. En algunos pasajes pareciera sugerir que también
en ellos, bueno, de entrada sugiere que en ellos hay vida, porque no hay nada estéril, pero es un poco raro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que constituye esos cuerpos? No queda claro en Leibniz, me parece. Aunque bueno, me parece que, repito, que Rodolfo tiene como más estudiado esta parte de Leibniz y que Rodolfo podría enriquecer mucho el diálogo en este sentido. Bueno, no solo Rodolfo, varios más, ¿no? Pero tengo muy presente ahorita ese texto. Creo que lo que podría, que es un tema que trabajé efectivamente en ese artículo que publiqué hace, creo que poco, en Diario, que es un tema difícil porque está esa idea, creo, de lo que define a la sustancia para Leibniz siempre va a ser la fuerza primitiva activa. Pero en el caso de las finitas, él confiesa explícitamente la imposibilidad de remover lo que él llama la materia prima o fuerza primitiva pasiva, incluso la imposibilidad de que Dios mismo remueva la materia prima de una mónada sin que al mismo tiempo remueva la finitud de la mónada. Con la idea esta de, que se lo dice creo que explícitamente a Desboses, si se sacara la materia prima de la mónada, eso se transformaría en Dios, porque quedaría fuerza activa sin ningún tipo de pasividad, y eso es imposible en un sentido mucho más fuerte que el caso del cuerpo orgánico, que Leibniz sí reconoce que por medio de intervención sobrenatural se podría llegar no sé, a pensar una mónada sin un cuerpo orgánico, aunque en la naturaleza la mónada siempre se da como dominando un cuerpo organizado y constituyendo esta máquina viva. Hay como posibilidad de que Dios distinga o separe la mónada de su cuerpo orgánico, pero con la materia prima es mucho más fuerte, porque él dice, o sea, es como esencial, no a la sustancia en general, pero sí a la sustancia finita. O sea, no se puede sacar la materia prima sin perder la finitud. Pero bueno, eso no sé si es un... Está bien. No, pero eso es como bien explícito. Leibniz en la imposibilidad de sacarle la materia prima. Después otra cosa es qué es la materia prima, cómo la define, cómo la entiende y qué relación tiene la materia prima de la mónada con la materia prima del cuerpo orgánico. Esa es como una de las cosas más complejas en Leibniz, porque siempre dice que es la misma materia prima de todo el compuesto, o de todo el complejo. Pero me iría Bueno, además sería la materia prima del alma, ¿no? Porque cada órgano a su vez debería tener su propia entelequia, su propia forma sustancial, y eso pues en el organismo se vuelve bastante complejo. Bueno, en relación a la pregunta, a la segunda pregunta, Oscar, es una pregunta bastante compleja porque Leibniz solo usa esa metáfora del teatro, dice, es como cambian de escenario. Ahora, lo que sí podemos decir es que en Leibniz no hay más que un solo mundo, con lo cual uno no podría decir que hay un mundo más allá de este mundo. Y esta metáfora de cambio de escenario hace mucho sentido con esta misma con esta misma tesis de Leibniz, ¿no? En el sentido de decir, está en el mismo mundo, no hay una trascendencia, un mundo más allá de este mundo, simplemente está en otro escenario, es como si dijéramos en otra dimensión, o bueno, yo no sé si la alusión sea muy vaga y muy torpe, pero cuando esto se los he tratado de explicar a mis alumnos, les digo, es como ese imaginario de esa película de Hombres de Negro, donde abren el closet y hay un mundo en el closet y hay una galaxia que está en una canica y me parece que sería como una forma de ilustrarlo, aunque, repito, muy torpe y muy mala, pero bueno, sería una forma como de entenderlo. Me parece que Leibniz no diría que hay un más allá de este mundo, sino que es en este mismo mundo porque solo hay posibilidad de este mundo, de crear un solo mundo. Estaría en el mismo mundo, pero en otro nivel, en otra... por eso se me hace muy interesante ese tipo de expresiones cuando dice Leibniz que hay formas de vidas primitivas que son incognoscibles para nosotros y que eso, bueno, si lo atamos, por ejemplo, a esa teoría de las máquinas donde cada órgano se compone a su vez de otra serie de órganos y esto tiende hasta el infinito, uno podría pensar que esas formas primitivas de vida que son incognoscibles, o por ejemplo en los principios de la naturaleza y la gracia donde dice que cuando hablamos de la muerte estamos hablando concretamente
de la muerte de los órganos que son perceptibles, y por tanto dice solo de las plantas y de los animales, que son perceptibles, que sí podemos conocer, pero habría infinidad de formas primitivas de vida que son totalmente imperceptibles, dado que son infinitamente pequeñas, ¿no? ¿Se puede dialogar o no? Ya está. Bueno, Te agradezco. De momento la exposición ha despertado bastante participación, hay 6 palabras pedidas. Pero antes de nada, si Óscar quiere comentar algo y si no, puedo leer la pregunta que había planteado Josep. No, en todo caso, comento un poquito nada más. En relación con la inmortalidad con cuerpo o sin cuerpo, parecería seguirse de los principios de Leibniz, por lo que dice acerca de la relación entre entelequia y materia prima, que algún cuerpo deberíamos tener en la vida después de la muerte, porque por la teoría de la expresión, si la entelequia se expresa a través de las fuerzas activas físicas, la fuerza pasiva, es decir, la materia prima, tiene que expresarse de alguna manera a través de algo. Y a través de lo cual, porque eso lo dice Leibniz muchas veces en la correspondencia con Desboses, ¿no? Entonces esa pasividad que tiene la mónada no podría quedar sin expresión, sin nada. No habría razón suficiente para eso. Entonces algún tipo de expresión corporal debería haber. Esa es mi inferencia. Entonces, no hablo de otro mundo, hablo de la desaparición en este mundo físico y pasamos a otro nivel, ¿no? Deberíamos pasar con algún tipo de cuerpo, porque conservamos materia prima. Y que está conectado con este. Claro, conservamos materia prima y por la teoría de la expresión algún tipo de cuerpo deberíamos tener. Esa sería que se parece seguirse de los principios leibnizianos, más allá de lo que diga Leibniz, ¿no? Pero parecería seguirse, que necesitamos un cuerpo porque conservamos materia pasiva. Y de lo otro, bueno, ¿no? De lo otro yo no tengo una respuesta tampoco. La cuestión es moral, es decir, si cuando pasamos a ese otro nivel de mundo, que puede ser este mismo, pero con una cualidad distinta, el tema es si dormimos o no dormimos, porque si dormimos se presenta un problema para los premios y castigos, porque estuvimos durante un tiempo durmiendo y no sabemos qué hicimos durante ese tiempo. O no tiempo, no sé, pero hasta que seamos llevados al juicio final, ¿no? Y ese es un problema, porque la identidad personal se basa en la memoria, como yo, ¿no? Pero hay un tiempo en el cual estuvimos en estado de, o tiempo, lo que sea, si dormimos, estuvimos en un estado de suspensión. Bueno, de entrada habría una continuidad en la serie de percepciones, ¿no? Una ley de la serie que garantiza una cierta continuidad que mantiene la misma naturaleza individual. Pero además dice Leibniz que en los espíritus, concretamente, ese estado de aturdimiento, de entrada, es mucho más corto que el de los animales. Esto, probablemente no tiene como tanta justificación, no tienen como un argumento concreto para defender esto, pero lo sostiene, de que en efecto los espíritus solo están en un estado de aturdimiento por muy poco tiempo, un tiempo menor que el de los animales, y que además pueden, digamos, aunque se dan estos intervalos, pueden restablecer el recuerdo de sus apercepciones pasadas. Y hay unos momentos en los nuevos ensayos donde usa justo esa expresión, que la identidad personal se funda en las apercepciones. Entonces puede restablecer, en ese estado de aturdimiento hay solo pasión, diríamos, en Leibniz. No habría ningún tipo de agencia moral en ese estado de aturdimiento, porque uno es esclavo de sus pasiones, diría. Uno es un esclavo de todo eso que está percibiendo, pero dado que no lo puede distinguir, no es capaz de actuar. Ahora, sí que puede recordar, y además Leibniz habilita una posibilidad, que es la posibilidad de que alguien más me recuerde quién soy. Con lo cual, a mí me parece que ya, digamos, extraoficial, más allá de lo que dice Leibniz estará abriendo la posibilidad de que incluso Dios mismo me revele quién soy yo. Digamos, pues, suponiendo el tema del juicio final, tal, una cosa así, que Dios me revele y me diga, no, sí fuiste tú el que hizo eso, ¿no? Aunque no te acuerdes, sí fuiste tú.
Y en ese sentido, bueno, hay un pasaje incluso que a mí me hace mucho ruido en los Nuevos Ensayos donde dice, incluso en el olvido uno no deja de ser responsable de sus actos. Pero Leibniz siempre pone esta posibilidad, porque si no, yo no recordara quién soy, no me podrían castigar por todo el mal que he hecho y con eso yo estaría, digamos, rompiendo todo el tema de la armonía universal y no habría justicia en última instancia, porque ese mal no sería resarcido de ninguna forma. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y que esto justo se relaciona con la pregunta de Joseph. Me parece que Leibniz no da, o al menos yo no lo he encontrado como tal, un argumento por el cual defienda la inmortalidad. Me parece que es un supuesto que Leibniz tiene, si suponiendo la indestructibilidad de toda mónada, de todo ser simple, Leibniz, digamos, por una cuestión de sentido, dado que si no recordáramos quiénes somos, no se podría restablecer, no habría forma de hablar de una justicia universal, tiene que presuponer que se conserva la misma persona, pero yo no, al menos yo no he encontrado ningún pasaje donde se dé un argumento concreto. Simplemente explica que se da esta conservación y la da por supuesto, pero no da un argumento. Al menos yo no lo he encontrado. Si alguien más lo tiene, pues sería muy bueno que hablara ahora o que lo que nos dijera dónde está, porque sería muy interesante buscarlo, ¿no? O tenerlo. Bueno, pues el siguiente turno lo había pedido Leonardo Ruiz. Ahora Hola, te escuchamos. ¿qué tal? Muchas gracias, Roberto. Muy interesante, como siempre. Me revelas muchas cosas de Leibniz que me quedan muy lejanas, pero que complementan muy bien el trabajo que estamos haciendo cada quien desde Luciana. Te quería hacer un par de preguntas. Primero, un comentario sobre lo que ya salió de la materia prima. Eso sí lo he estado trabajando últimamente. Yo no conozco el trabajo de Rodolfo. Me parece muy interesante, lo voy a buscar. Pero Antoñazza tiene un paper en donde justamente defiende que la materia prima no es otra cosa que la limitación de la entelequia. Eso resolvería el problema de que después de la muerte tenemos sustancias o entelequias con materia prima, pero que no son materiales. Eso, según Antoñazza, lo único que quiere decir es que siguen siendo finitas, no se vuelven infinitas a la hora de morir. Yo no estoy del todo de acuerdo con la interpretación de Antoñazza, pero eso creo que puede ser una herramienta interesante y no sé si es en la dirección en la que iba Rodolfo. Mi pregunta tiene que ver más con lo que decía Oscar respecto a la distinción entre, o sea, qué pasa con la muerte, pero en el tema de la distinción entre percepción y apercepción. Porque es una bonita solución la que hace Leibniz de decir, no se rompe la ley de continuidad porque en el momento de morir las percepciones continúan, pero difusas o atenuadas o confusas o todos estos términos que usan. Sin embargo, a veces parece que solo traspasa el problema al de la apercepción, ¿no? Y entonces, al morir perdemos apercepción, luego estamos un rato sin ella y luego la ganamos. ¿Por qué si se esfuerza por salvar la ley de continuidad en el ámbito de las percepciones, ¿por qué no genera el mismo problema el hecho de que de repente tengamos apercepción, de repente la perdamos y no se vaya diluyendo por grados como es la percepción? Esa sería mi duda. Es una duda genuina. Yo no he sabido cómo resolver eso en Leibniz y no sé si tú has meditado sobre el tema. Muchas gracias por la exposición. Gracias, Leonardo. A mí me parece que no es erróneo decir que la materia prima es una especie de limitación, pero no sé si basta con eso. Yo creo que habría que caracterizarla como fuerza. A mí siempre me ha generado mucho ruido que concibamos también la misma materia segunda como una fuerza derivada, como que esto, bueno, tú lo has trabajado muchísimo más que yo, Leonardo, y
no sé, tendría que darle como muchas más vueltas, pero me parece que siempre me ha hecho ruido que hable tanto de la mónada como del cuerpo en términos de fuerza y que todo esto se puede explicar en términos de fuerza porque a mí lo que me sugiere es que hay una especie de continuidad entre la mónada o entre alma y cuerpo, pero eso suena bastante raro y eso es lo que a mí también me genera mucho ruido, pero claro que me faltaría muchos más elementos para poder dar como una respuesta más fuerte a esto, ¿no? Pero ese es un tema que a mí siempre me ha hecho ruido. Me pareciera que no hay una distinción tan fuerte en Leibniz entre cuerpo y alma, o que si la hay, más bien hay una especie de continuidad, pero repito, esto no tengo como elementos como para, quizás un poco, a lo mejor Juan, con lo que en otra ocasión ha mencionado una ontología del fenómeno, haya por ahí alguna respuesta más fuerte o con lo que mismo Oscar también ha publicado sobre el tema de los fenómenos bien fundados, todo esto, también me parece que hay muchas claves. En relación a lo segundo, es que es bien interesante la filosofía de la mente de Leibniz, porque de entrada Leibniz mismo sostiene que no podríamos, que la percepción no es como algo que está encendido todo el tiempo, no es como que todo el tiempo estemos apercibiendo, ¿no? Y de entrada, pues a mí sí me hace mucho sentido hacer esa distinción entre distintos tipos de percepción, una percepción más de carácter sensible, más de carácter fenoménico, que consiste en dar cuenta del contenido de nuestras percepciones, del contenido intencional de nuestras percepciones, y una apercepción que es más bien de carácter reflexivo, que esto, si bien va un poco por la línea de Kuhlstad, que hace esta distinción entre dos tipos de reflexión, nada más que yo no creo que la reflexión se dé en el primer tipo de apercepción sensible, porque me parece que ahí hay un problema bastante complejo, que es cómo justificamos que una segunda percepción de la percepción sea una percepción y no sea una percepción más, digamos, que también tenga un carácter confuso. O sea, me parece que ahí hay varios elementos que no cuadran, además de que no hay evidencia textual donde Leibniz hable de una percepción de la percepción. Lo que sí hay es, digamos, de este tipo de distinciones que hace, por ejemplo, en el ejemplo del jabalí, donde dice el animal no tiene pensamientos justo porque aunque es capaz de apercibirse de cierto tipo de sensaciones, no de todas, Leibniz mismo dice en los nuevos ensayos que incluso cuando nosotros dormimos, no solo percibimos, también seguimos sintiendo. Nuestro cuerpo sigue experimentando sensaciones, nos siguen llegando impresiones sensibles, nada más que no son lo suficientemente captables, no son lo suficientemente notables para que nosotros las podamos captar, para que capten nuestra atención. Que eso me lo he escuchado ya en Aguascalientes, todo el tema de la percepción. Y, ¿cómo decirlo? Cuando toca el tema de la reflexión, en ese mismo ejemplo del jabalí, dice, solo los seres inteligentes, solo los espíritus tienen pensamiento en sentido estricto porque solo ellos poseen la capacidad de reflexionar y de ser consciente ya no solo del contenido intencional de sus percepciones, como implicaría la percepción sensible, sino también de su propia identidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Me parece que Leibniz mismo dice que no podríamos estar todo el tiempo, no podríamos estar todo el tiempo reflexionando sobre nuestras propias percepciones sensibles, ni siquiera sobre nuestras propias sensaciones. Leibniz incluso da un argumento en contra de esto, dice, porque si para cada percepción hubiera una reflexión, esa reflexión a su vez requeriría otra reflexión y esto iría al infinito y entonces no habría ningún progreso de una percepción a otra, sino que estaríamos como sumergidos en una especie de supernova de las reflexiones que va al infinito y ya, ¿no? Me parece que eso de alguna forma, bueno, lo que quiero apuntar es, nosotros no somos todo el tiempo conscientes, ni todo el tiempo somos conscientes de la misma forma.
Es decir, incluso nuestras decisiones no siempre siguen, digamos, como una percepción clara y distinta, ¿no? Cuando este pasaje del prefacio de los Nuevos Ensayos, donde dice, estas pequeñas percepciones explican ese no sé qué, que explica por qué a veces creemos que hay por qué a veces creemos que actuamos de forma indiferente, ¿no? Que actuamos de forma absolutamente espontánea, como creía Kant, o como hay una primera definición de la libertad en Kant, en un sentido negativo. Leibniz diría, no, siempre hay una razón que precede y esa razón puede ser esas pequeñas percepciones que no somos conscientes de ellas y que explican ese no sé por qué me decidí por tal o cual hiato, ¿no? De paja, y que resuelven el conflicto del asno de Buridán. De manera que nosotros siempre estamos como digamos, de todo lo que percibimos y de toda esa continuidad de percepciones que tenemos, solo somos conscientes de muy pocas cosas en términos sensibles, y después en términos de una reflexión, pues menos. No siempre estamos reflexionando y no siempre somos conscientes de nuestra propia identidad en función de nuestras percepciones. No sé si resuelve, pero creo que por ahí va un poco la tirada del IMIX. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante todo. Bueno, después tenemos todavía unas 4 palabras pedidas. Nos quedan aproximadamente unos 20-25 minutos. La siguiente palabra que había tomada era de Alejandro Herrera. Sí, Roberto, bueno, yo tengo tres comentarios a tu interesante participación, pero tu última respuesta, Leonardo, pues creo que hasta al final de tu respuesta, yo todo el tiempo estaba diciendo, ¿por qué no no habla de la teoría de las pequeñas percepciones? Por eso es el gran descubrimiento de Leibniz respecto de la psicología contemporánea, de la subconsciencia y la inconsciencia, en las pequeñas percepciones, el asno de Buridan que mencionaste al final. Creo que ahí está la respuesta de por qué incluso cuando estamos dormidos tenemos pequeñas percepciones, ¿sí? No estamos totalmente muertos. Bueno, ese era el comentario a tu última respuesta a Leonardo. Yo simpatizo mucho con tu interpretación vitalista de Leibniz. A mí me parece también, me gusta verlo como vitalista, porque si vemos las mónadas como poseedoras de apetito y percepción, y el apetito lo vemos como algo, pues, que no pertenece a algo inerte, sino a algo vivo, incluso, pues, las mónadas más simples tienen este pequeño atisbo de vida. Claro que eso nos llevaría y nos lleva a una tesis gradualista de la vida y de la percepción también. De hecho, pues tenemos la división que hace Leibniz entre mónadas, almas y espíritus, y esto se debe a los grados de percepción, creo yo. En los espíritus tenemos el máximo grado de percepción entre los humanos. Ahora, también un comentario a tu última participación es que, en efecto, no podemos hablar de una meta-apercepción, como si fuera de una calidad diferente. Diríamos que si uno apercibe X y luego apercibe que apercibe X, se reduce a apercibe. Sí, ya no hay un grado superior a la apercepción. Cualquier apercepción de una apercepción es también una apercepción del mismo nivel, de la misma calidad, no creo que sea de una calidad diferente. Entonces no se genera un proceso, un regreso al infinito o una serie infinita, pensaría yo. Entonces, bueno, yo pienso, pues también me gusta ver a Leibniz como vitalista. Respecto a esto de que esta afirmación un poco críptica de Leibniz, que tú mismo dices que no habla más de la inmortalidad, me parece que dijiste que la indestructibilidad es diferente de la inmortalidad,
lo imperecedero es diferente de lo inmortal. Pareciera que Leibniz ha decidido reservar el calificativo inmortal para los humanos, algo así como discriminatorio, como selectivo, ¿sí? Todas las mónadas son indestructibles, pero las racionales, los espíritus, son inmortales. ¿Por qué les da esa categoría especial? Parece que se los da por la calidad, supongo, de personalidad que tienen los espíritus, las mónadas humanas, por su apercepción, y entonces les reserva ese calificativo de inmortal. Pero podríamos decir que todas las mónadas, ya sean mónadas simples, almas o espíritus, son indestructibles. Entonces, las mónadas inmortales también son indestructibles. Pero no todo lo indestructible es inmortal. ¿Pero por qué reservar el calificativo inmortal para los espíritus? Yo creo que solo se entiende en el sentido de que ellos gozarán de la contemplación divina, pasarán a ese mundo de la contemplación de Dios, al que no pasarán ni las almas de los animales ni las mónadas simples. Por eso les llama indestructibles e imperecederas, pero no inmortales, porque ellas no pasarán a esa categoría de la alabanza eterna o la condenación eterna. No le veo otra razón de ser esta distinción entre indestructibilidad e inmortalidad. Una contiene a la otra, pero todo lo inmortal es indestructible, pero no todo lo indestructible es inmortal. Y el último comentario, para oír tus comentarios, es que me parece sí rara la afirmación de Leibniz de que los animales son inengendrables. ¿En qué sentido los animales son inengendrables? Digo, como biólogo de su época, pues tendría que sostener que los animales son engendrados. Tendría sentido decir que las mónadas son inengendrables, que las almas son inengendrables, que los espíritus son inengendrables, porque son eternas. Pero los animales no son meras mónadas, o son sistemas monádicos quizás, ¿no? Y esto viene también a colación con lo que la continuidad entre cuerpo y alma, pues se explica por lo que mencionaste muy de paso de que las almas son fenómenos bien fundados, fenómena bene fundata, que son un producto de la combinación de las mónadas. Entonces ahí es donde está la continuidad. Pero sí, tendría que decir que las mónadas son las que son inengendrables, pero no los animales. ¿Cómo va a afirmar que un animal, una iguana o lo que tú quieras, no es engendrado? Ahí debe haber cambiado la terminología, no sé, de otra manera, pues se presta a un poco a confusión. Muchas gracias por tu participación y pues quisiera escuchar tus comentarios. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. También gracias por estar acá. Bueno, para quien no sabe, Alejandro fue mi director de tesis doctoral, y entonces Alejandro conoce todos mis vicios y las limitaciones de mi investigación. Entonces, los éxitos. Gracias. Yo creo que, a ver, atendiendo a la primera, al tema de la inmortalidad, yo creo que Leibniz, por ejemplo, no estaría en contra de hacer distinciones como la de Tom Regan entre paciente y agente moral. Los animales, en cuanto a que experimentan dolor, bien podrían ser pacientes morales, pero eso no basta para ser agentes morales y, por tanto, para ser sujetos de castigos y recompensas. Es decir, que me parece que para Leibniz la única forma en la que se puede restablecer esa justicia universal es que quien hace un mal moral restituya ese mal a través del castigo, y a través del castigo de alguna forma se restituye la justicia, se haga justicia en sentido estricto, o
o a la inversa, que el bien que se haya hecho se recompense. Pero yo creo que está pensando sobre todo en el tema del mal, que el mal, porque me parece que eso responde con una experiencia vital que tenemos y que explica gran parte de la moral moderna, que está presente también en Kant, que nos damos cuenta que muchas veces la persona que es injusta o la persona que es mala no paga esos males en esta vida, ¿no? Ojalá, yo esto se los digo a mis alumnos, ojalá existiera el karma porque sería más fácil, ¿no? Haces un mal, se te retribuye y ya, ¿no? Sin problema, pero lo que experimentamos es que muchas veces a la gente mala le va bien y el punto es cómo hacemos sentido a ese tipo de experiencias. Leibniz diría que los animales no son sujetos, no son capaces de hacer mal moral. Sí, de acuerdo, pero la pregunta era más bien, incluso hay una frase que citaste que nos dice que las almas carecen de muerte. Las almas, entiendo el segundo grado de mónada, las almas carecen de muerte. Eso es lo mismo que decir son inmortales. Pero había dicho que esas solo son indestructibles, pero no son inmortales. Solo los espíritus son inmortales. ¿Por qué si las almas carecen de muerte, las almas, no los espíritus? ¿Por qué no son inmortales? Deberían ser también inmortales. Son indestructibles, pero solo los espíritus son inmortales. Ahí hay algo. Bueno, ahí hay un tema también, Alejandro, que los animales sufren, dice, constantemente se están transformando. Es decir, este proceso, el animal, digamos, si tuviéramos que caricaturizarlo, y espero que no sea como muy torpe la caricaturización, es como si dijéramos que el animal se retrae nuevamente a esas formas de vida primitivas que nuevamente pueden entrar en otros animales espermáticos y nuevamente pueden desplegarse y otra vez estar en un proceso, digamos, constante, un continuo de involuciones y evoluciones, ¿no? Es decir, constantemente estar desplegando nuevos órganos y luego retraerse otra vez y estar constantemente en ese momento. Y eso es lo que no pasa con los espíritus. Los espíritus solo se generan una vez, incluso en algunas ocasiones llega a decir que pareciera que es como una especie de milagro. Tiene muchos problemas para explicar cómo se da este cambio de ser meros animales sensibles a ser espíritus, a ser seres racionales, pero eso solo se da una vez, digamos, y se da una vez para siempre. Y ahí hay como una diferencia que marca Leibniz, que me parece que es lo que podría no responder del todo, porque sé que también tiene problemas, pero al menos atisbar un poco una respuesta. Y en relación a lo segundo, lo que Leibniz va a sostener es que de entrada las almas existen desde siempre y que el animal existe desde siempre. De manera que ya en los mismos animales espermáticos ya son animales, dice Leibniz. Y lo único que hacen es desenvolverse, evolucionar, crecer. Dice, como pasa con o sea, utiliza el ejemplo de la oruga, el cambio de la oruga a la mariposa, para decir eso mismo pasa con los animales, nada más que a un nivel mucho más drástico, ¿no? Porque pasamos, digamos, de un pequeño esperma a todo un animal, con un despliegue de órganos interesantes. De manera que dice Leibniz, no es que en el movimiento del nacimiento el animal empiece a existir, sino que ya existía en los animales espermáticos que a su vez podrían tener otro origen, ¿no? En este ciclo de estarse engendrando y estar de vida y muerte, digámoslo así, constante, donde lo que vemos es, Leibniz insiste en que el animal se conserva, no solo se conserva el alma, dice en la monodología, dice, se conserva el animal. Ese es como un pasaje bastante interesante porque nunca deja de tener un cuerpo orgánico. Yo creo que la tesis, el descubrimiento del microscopio por Leeuwenhoek debe haber llevado a Leibniz a la idea de que había formas de vida hasta el infinito
infinitamente pequeñas, pero siempre formas de vida. Bueno, yo ya debo de... Disculpad eso, disculpad la interrupción, es que hay todavía 4 palabras pedidas, vamos a intentar para que pueda participar todo el mundo, que las intervenciones sean más breves, pero aún así es un diálogo fructífero. La siguiente palabra que hay pedida es de Juan Antonio Nicolás. Tiene que reactivar el audio, Juan. Ahora sí me oís. Bueno, tiene que ver lo que yo quería plantear. Me ha parecido interesante lo que ha planteado Roberto Casale, lo que ha estado exponiendo, y me ha parecido interesante y sorprendente el parágrafo que ha elegido, ¿no?, para tomarlo como punto de referencia inicial. Yo creo que ahí se contestan algunas de las preguntas que se han ido planteando y se han ido comentando. Algunas preguntas ahí están contestadas, ¿no?, en relación a qué es lo que mantiene la personalidad de las espíritus, de las almas respecto de las humanas respecto a las animales. Pues bueno, lo que dice es que lo que subsiste es lo que hace que sea la misma persona, la cual guarda sus cualidades morales al conservar la conciencia o el sentimiento reflexivo interno de lo que ella es. El sentimiento reflexivo interno de lo que ella es, o conciencia, eso es la autoconciencia. Eso es lo que permanece. Y a eso lo llama personalidad. Y eso es lo que dice que se mantiene más allá del alma. Eso es lo que dice en el parágrafo ese que ha leído, vamos, al principio, el parágrafo 89 de la Teodicea, ¿no? Ahora, ¿qué es la personalidad más allá del alma? ¿Qué es lo que permite la autoconciencia? Que según Leibniz en este pasaje es lo que mantiene la continuidad. Pues bueno, ahí hay una cuestión que es difícil de explicar, ¿no? Por eso yo quería preguntarle a Roberto a ver si a él se le ocurre algo, y es en relación justamente con el tema de la identidad. Lo que se mantiene es la autoconciencia. Yo sigo siendo yo. Eso es lo que permanece, ¿no? Pero lo que permanece en todo el devenir y en todo el cambio que supone el desarrollo de la vida, que él explica en términos de envolvimiento y desenvolvimiento, en los sucesivos envolvimientos y desenvolvimientos y pliegues y repliegues. Lo que se mantiene es la personalidad, que es la autoconciencia del yo. Yo soy yo. Y eso es algo más que alma. Eso lo llama Leibniz la personalidad. La personalidad entonces está ligada, como en todas las mónadas, a lo que le da justamente la identidad. Y lo que le da la identidad a un individuo concreto y particular es justamente su cuerpo. El cuerpo es el principio de finitud que determina el punto de vista que representa la mónada, que soy yo. De tal manera que el cuerpo, la corporalidad como principio de finitud, forma parte de la identidad de un individuo, no es algo ajeno, no es algo externo que puede cambiar o puede desplegarse o replegarse o puede cambiarse por otro, etcétera, sino que eso forma parte de la identidad. El único individuo que tiene el punto de vista mío soy yo, y eso depende de mi corporalidad, del cuerpo. Entonces, aquí sería fundamental aclarar bien cuál es exactamente la relación entre lo que es el yo como individuo y su cuerpo en términos de la composición que dice Leibniz, que es materia segunda y materia primera. Y lo que habría que aclarar muy bien, y yo invito también a Rodolfo a que lo piense esto, a ver, ahora o después o cuando sea posible, si
en última instancia, el principio de composición es un principio doble, digamos, de materia prima y de entelequia, de fuerza primitiva activa. Si ese es el punto de partida, y además eso no tiene una composición ilemórfica en sentido aristotélico, de que sean dos principios diferentes que se unen, sino que precisamente en Leibniz lo que hay es un punto de partida unificado, compacto. No hay un doble principio ilemórfico, se junta digamos, materia, se junta con forma y entonces hay un individuo, sino que el punto de partida de Leibniz parece que es mucho más unificado, mucho más compacto. Es una materia que es fuerza, que es vis viva. Claro, ahí lo que habría que aclarar muy bien entonces es qué quiere decir materia prima. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la materia prima? Es decir, ¿la materia prima es materia o no lo es? Porque a lo mejor el nombre está creando problemas y distorsiones. Si la materia prima es materia, tiene que ser materia segunda. La materia es siempre materia, es esta materia. Si no, ¿qué es? Claro, la respuesta de decir es un principio formal de limitación, pues eso está bien, pero porque la materia es el principio de corporalidad, es el principio de finitud, obviamente. Pero eso yo creo que es insuficiente, porque entonces, ¿cómo se explica la génesis de la materia segunda? Es decir, de esta materia concreta que soy yo, este individuo. Y claro, en todo ese devenir de pliegues y repliegues, ¿cómo es posible que se mantenga la identidad si luego Leibniz dice que en el contexto de la noción completa, si cambia el más mínimo detalle, se trata ya de otro individuo? ¿Cómo puede ser eso así si luego resulta que la identidad depende exclusivamente de la autoconciencia? En todo el devenir, en todo el cambio, sujeto a leyes, sujeto a reglas, por eso se puede decir yo sigo siendo el mismo. Ahí tiene que haber un principio de corporalidad que no puede ser solamente materia prima. Y si no, habría que ver exactamente qué es materia prima. En el caso de Leibniz, que no lo entiende, creo yo, en términos de una composición de dos principios. En última instancia, ¿qué es lo que hay? Pues vis viva. Lo que hay es vida. Pero claro, vida es materia viva. Es materia viva. Entonces, ese pliegue y repliegue permanente es difícil de compatibilizar con la teoría de la noción completa, donde si cambia un detalle, cambia el individuo completo. Se trata de otro individuo diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que habría que explicar bien, el tema de la identidad personal, porque ahí se basa nada menos que la responsabilidad moral. Y por lo tanto toda la organización de la vida humana. No sé qué piensas tú sobre el tema este de la identidad, Roberto. Bueno, es que justo yo creo que hay que distinguir el tema de la identidad del individuo de la identidad personal. No digo que estén desligados, no digo que una cosa sea radicalmente independiente de la otra, pero sí que creo que una cosa que no se ha reparado con mucha atención es el carácter práctico que Leibniz le da a la identidad personal. No tanto, es decir, que habría que decir como que la identidad personal en un carácter práctico presupone distintos niveles de identidad, incluso en distintos momentos de su vida. Bueno, Manuel tiene también ahí Manolo tiene un texto con Neftali Villanueva sobre la identidad en cierto periodo de su vida, donde se decanta más bien por un carácter lógico metafísico, pero a mí me parece que el tema de la identidad personal, al menos en la madurez, esa no es la última palabra. Me parece que la identidad personal en última instancia se debe de leer en carácter práctico. Es decir, la identidad personal
es la identidad que yo me forjo a través de mis acciones, que son moralmente buenas o malas. Conforme también incluso los hábitos que yo mismo voy adquiriendo con el tiempo. A mí es muy curioso que Leibniz hable de la cualidad moral, porque además es una expresión que es difícil de rastrear en Leibniz y que aparece en textos, que aparece desde su juventud, por ejemplo, en el Nova Methodus. Yo esa es la única definición que en el Nova Methodus es la única definición que he encontrado que da Leibniz de la cualidad moral, y claro que la entiende además en términos legales, lo cual lo hace bastante complejo, lo cual lo que yo tengo la sospecha es de que Leibniz, la noción de persona que está manejando, al menos en este nivel, tiene que ver más en el ámbito jurídico y en el ámbito práctico que en el ámbito metafísico, aunque no está desvinculado. Claramente que no está desvinculado, porque además Leibniz dice que esa conciencia siempre está acompañada de un yo que es real y sin el cual tampoco podría haber una agencia moral y una comprensión de sí mismo como un agente moral. Porque no habría forma de que yo me autoadscribiera la causalidad de mis actos y que por tanto pudiera imputarme la responsabilidad moral de mis actos si no hubiera un yo que antecediera a, digamos, a esa acción. Pero me parece que la identidad personal, el que se conserve la personalidad, justo es que se conserva la cualidad moral, no tanto que eso es parte también del todo, pero el individuo jamás es consciente de todas sus percepciones. El individuo no es consciente de la totalidad de sus percepciones y por tanto tampoco es consciente, si nos vamos al tema de la noche completa, no es consciente nunca de la totalidad de todo lo que implica su existencia, por decirlo así. Sino que solo de unas partes. Y no sé si en ese sentido, por ejemplo, hace sentido la propuesta que hace Neri Castañeda, que la conoce mejor Alejandro, de las guisas, ¿no? De que más bien nosotros lo que tenemos son como conciencia de ciertos intervalos, de ciertos, y nuestra identidad personal es como esa hilación solo de esas apercepciones, solo de esos momentos de conciencia. También pasamos muchos momentos al día de los que no somos conscientes. No sé, cuando uno se acaba de levantar, que apenas está medio abriendo el ojo y que incluso te pueden estar diciendo cosas y no lo esperas. Bueno, no les haces caso, no les pones atención. A mí me pasa con los hijos que se despiertan en la madrugada llorando y que de repente mi esposa me dice, es que actúa rápido. Le digo, es que apenas estoy despertando. O sea, no es que no quiera despertar, es que no puedo. Estoy como en un estado de ensañamiento bien complejo en el cual me cuesta reaccionar rápido y entonces tengo que terminar de despertar. Y aunque soy consciente de que está llorando y de que hay una urgencia, no actúo al segundo, como a lo mejor mi esposa, que es mucho más brillante que yo, por supuesto, lo puede hacer, ¿no? Claro, por eso me toca terminar cambiando a mí los pañales, ¿no? Por ejemplo. Porque ya que no me levanté temprano, pues ya me toca el castigo, ¿no? Pero creo que fundamentalmente habría que hacer ese tipo de distinciones. Si bien la identidad personal presupone una identidad lógica, una identidad ontológica, habría que hacer esa distinción. Porque una cosa es que mi identidad individual se asuma como una completud de todo lo que soy en el sentido mismo de la noche completa, pero eso no es mi identidad personal como tal, porque yo no puedo responder, por ejemplo, de esos estados de aturdimiento, por ejemplo. Porque ahí no soy agente moral. En cambio, mi personalidad es solo de aquello de lo que sí puedo responder, que es de aquellos actos en donde yo sí soy un agente moral y donde se me puede imputar la responsabilidad moral de mis actos. Que claro, esto, bueno, por ahí espero que salga. Y he mandado un artículo a Diano ya, justo con este tema donde voy esbozando lo que yo considero que son distintos niveles constitutivos de la identidad, empezando por este nivel más ontológico, que es
el que Manuel lo tiene muy bien estudiado y tiene al menos 2 artículos ahí, Manuel tiene 2 artículos publicados al respecto, pero yo creo que además hay otro nivel de identidad que se da, por ejemplo, en lo que sería en sentido estricto las almas, los vivientes, y sobre todo aquellos que tienen una percepción sensible, que ya tienen otro tipo de identidad, que no llega a ser el tipo de la identidad personal, pero que es un paso previo, digamos. Yo trato de hacer como ese tipo de distinciones que habrá que ver que ya les diré si sale publicado y si los jueces lo valoraron bien, ¿no? Los dictaminadores siguieron bien esa propuesta. Disculpad, el siguiente turno de palabra lo había pedido María Ramón, pero ha tenido que abandonar porque ciertamente ya estamos fuera de tiempo, pero hay aún así 3 palabras pedidas más, de Laura Herrera, Daniel Castro y Josué Campa, que ha planteado la pregunta por escrito. La siguiente sería Laura Herrera, si sigue por aquí para plantear su pregunta. Sí, muchas gracias Roberto por la exposición. No sé si de cara al tiempo, no sé si tiene ya sentido plantear mucho porque estamos muy por encima, pero a lo mejor lo que puedo hacer es, sí, decirte algunas cosas y tú, si te parece interesante, lo anotas para ti y si quieres comentas y si no, pues lo dejamos para otra vez. Porque tu presentación me dio que pensar muchas cosas, entonces tengo como un chorro de ideas que tengo que comunicar. Lo primero, yo estaba de acuerdo con el comentario de Juan y quería insistir tal vez en el punto de, o sea, es importante y se hace énfasis en la idea de tener un cuerpo y de la mónada como estar ligada a un cuerpo, pero ¿qué significa eso? Por una parte, ¿qué significa tener un cuerpo? ¿Qué diferencia hay entre cuerpo y cuerpo propio de la mónada? Y dentro de esa distinción, porque por una parte uno puede pensar cuerpo como punto de vista, pero también cuerpo puede ser en el sentido de, sí, punto de vista para la perspectiva del universo, de la mónada sobre el universo, pero también principio de limitación en un sentido más clásico, ¿no? Y en ese sentido clásico también este principio de limitación y tal, como diría Antoñaza también, se entiende la distinción entre materia primera y segunda y se entiende que la materia prima se mantenga, digamos, con la mónada hasta después de la muerte, si entendemos la materia prima también en el sentido de una, de principio, sí, como condición de posibilidad o condición de pasividad o condición de potencialidad. Y si uno la entiende así, entonces se podría entender claramente cómo sin principio de potencialidad significa que todas las posibilidades estarían actualizadas y eso solo se puede decir de un ser que es acto puro, que es Dios. Entonces yo lo vería por esa parte como no veo cuál sería la incompatibilidad como entre esta lectura y la idea de una fuerza primitiva, fuerza, sí, creo que estoy diciendo los nombres mal, o como si fuerza pasiva primitiva. Sí, eso por una parte. Por la otra, a mí me causa mucha dificultad entender la temporalidad. Temporalidad de la mónada y la mónada como ser completo, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Hay tiempo para la mónada, porque si entendemos el tiempo también como relación de sucesos, tendría que haber una especie de tiempo que ella no percibe porque ella se mantiene en el mundo, pero está como dormida, entonces es una especie como de tiempo dentro del tiempo todavía, porque después del tiempo sería ya después del fin de todos los tiempos y apocalipsis y etcétera. Pero, ¿qué pasa con esta mónada? Está adormecida, se disminuye, pasa a formar parte de otros cuerpos, y si eso ocurre, entonces tendría como que involucionar. ¿Es posible pensar eso para una mónada adormecida? O sea, son como muchas preguntas que uno tiene por ahí. Y el último comentario, siguiendo como las relaciones entre Leibniz y la tradición neoplatónica, la tradición cristiana neoplatónica, también está la idea esta de que la persona tiene que mantenerse como unidad de cuerpo y alma también después de la muerte, después de la muerte y después del final de todos los tiempos, para poder tener responsabilidad en el juicio final. Entonces, claro, lo que dice la tradición es, tiene un cuerpo, pero es un cuerpo más sutil o como un cuerpo verdadero. También como Cristo cuando muere deja el cuerpo humano que es menos, sí, es menos perfecto y tiene como su verdadero cuerpo. Entonces, no sé si hay reflexiones por esa línea. Bueno, ya está. Perdona que fue un poco rápido y un poco confuso, pero es para no quitar más tiempo. Por hacer como un comentario general,
Yo creo que tampoco hay incompatibilidad con lo que ha dicho Juan. No lo veo incompatible. Veo más bien que están superpuestos. Simplemente era hacer como la distinción entre la identidad personal y la individual, que la personal presupone la individual y presupone, por supuesto, que es prioritariamente una fuerza viva, ¿no? Que el alma es prioritaria y el alma, incluso el espíritu, es una fuerza viva prioritariamente. Yo quizás añadiría, quizás como por meter un poco de ruido, en algún momento me ha surgido la idea de que probablemente la distinción entre materia prima y segunda sería como una especie de distinguir entre materia y cuerpo. Que no sé si haga como mucho sentido, pero podría ser como este tipo de distinciones sutiles que se hacen en filosofía y que a lo mejor Leibniz lo que estaría diciendo es si la mónada tiene una materia prima, pero no tiene corporalidad. Pero no sé, lo pongo, pero no sé si resuelve algo o si más bien es irrelevante la distinción. Podría a lo mejor explorarse algo. Con el tema del tiempo, es que si no hay tiempo, tampoco hay despliegue de una percepción a otra, y por tanto, si no hay despliegue, si no hay una tendencia de una percepción a otra, no hay acción, y si no hay acción, pues hay aniquilación de la mónada, porque la mónada es acción, y entonces tiene que haber todavía temporalidad. Me parece que esa sería como una primera respuesta, y que claro que en las mónadas adormecidas, ellas siguen percibiendo y sigue habiendo tendencias. A mí me parece interesante este pasaje de la monadología donde dice que incluso en los estados de confusión, el apetito siempre alcanza algo, aunque no sea completo. Si siempre alcanza algo de la percepción, aunque no sea la percepción en su totalidad. De manera que siempre hay un progreso en las percepciones. A mí me parece que, claro, yo no me atrevería después a hacer una teoría del tiempo en Leibniz, que eso es bastante complejo, pues hay bastantes contribuciones, muchas más fuertes de las que creo que yo podría hacer en esa área. Pero lo que sí dice Leibniz es que en el estado de las mónadas adormecidas el cuerpo está involucionado, el cuerpo está contraído a su mínima expresión, por tratarlo de explicar de una forma, y que ese cuerpo puede formar parte de otros organismos, con lo cual podría ser parte de otra, en cierto momento de su existencia, podría ser parte de la máquina natural de otro cuerpo, de otro organismo. Claro, esto no lo dice Leibniz así, pero me parece que es una hipótesis que es plausible en Leibniz, que Leibniz no diría que no. Bueno, y respecto a la tradición cristiana, justo es que sí hay una herejía en el cristianismo que sostiene que en todo el tiempo, que no hay separación de cuerpo y alma. Para el cristianismo sí tiene que haber separación de cuerpo y alma, aunque el individuo la persona solo está hasta que está el tema del cuerpo, la resurrección del cuerpo. Pero es una resurrección del cuerpo. Esto, por ejemplo, en Tomás de Aquino, el hilemorfismo hace mucho sentido, porque en sentido estricto, el alma separada del cuerpo no es la persona. Vuelve a ser la persona que es hasta que se da el dogma de la resurrección de los cuerpos. Pero es eso, es una resurrección de los cuerpos, de manera que podemos presuponer que en todo ese lapso el alma ha estado sin ningún tipo de cuerpo, y aquí Leibniz es y sin ningún tipo de materia. Tomás de Aquino es muy insistente en esto, sin ningún tipo de materia. Roberto, Cosa en la que Leibniz difiere, ¿no? Disculpad que os interrumpa, es que ha habido muchísimas participaciones. Perdón. Y no, al contrario, gracias a todos por las participaciones, y lo siento por las 3 participaciones que se tienen que quedar sin atender, pero es que en unos minutos se nos cierra la sala que tenemos reservada y no nos daría tiempo a despedir la sesión e informar de las siguientes sesiones. Así que en las próximas intentaremos un poco pues, dar cabida a todas esas opiniones. Muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis participado, y doy paso a la palabra ahora de Manuel. Sí, igualmente. Muchas gracias porque, bueno, en primer lugar a ti, Roberto, y a todos los que habéis participado y habéis atendido y habéis asistido. Me alegro mucho de que haya suscitado tanto interés la
la presentación de Roberto y el tema que hemos tratado. Nos tenemos que despedir ahora porque, bueno, en principio la hora en la que concluíamos la sesión era las 6:30, pero realmente es que se nos cierra la puerta de la sala automáticamente en unos minutos, ¿no? Entonces, tan solo despedirnos, pero también anunciar la próxima sesión, a la que estáis cordialmente invitados, por supuesto, que es el 14 de enero, ya del año que viene, una vez que hayamos pasado estas tan raras Navidades, que va a estar a cargo de Adelino Cardoso. Ya informaremos regularmente del texto y recordaremos de nuevo la fecha y la hora y daremos la información para el acceso a la sala. Pues aquí les esperamos y muchas gracias y nos vemos pronto. Y sobre todo cuídense y que tengan mucha salud. Bueno, feliz Navidad. Buenas tardes y muchas gracias. Navidades y Año Nuevo. Feliz Navidad y Año Igualmente, Nuevo. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades a todos. Felicidades. Antonio. A ver.